este segmento, agradecemos de antemano al doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Es una firma de análisis de riesgo político, ya lo sabe usted, colaborador en este espacio y en varios. Colabora con el diario Reforma, por cierto, los días jueves, Luis Carlos. Los martes. Los martes. Perdón, los miércoles, Pepe. Los miércoles, Luis Carlos, bienvenido. Se va a poner muy sabroso porque hay tema. Hay mucho tema, acaba de llegar información según la cual Claudia Zavala, tú la conoces, ella es consejera ciudadana del Instituto Electoral, el cual tú dirigiste cuando presidiste, cuando era IFE todavía, va a proponer, fíjate qué interesante, va a proponer a sus compañeros, a los demás consejeros, aplicar de otra forma la distribución de diputados plurinominales, la debatida discusión esta, para que Morena, Verde y PT tengan 317 legisladores y no 364, corrígeme, que le otorgó la Comisión de Partidos Políticos y Prerrogativas del INE en un predictamen que mañana va a ser discutido y en su caso aprobado. La propuesta que va a presentar mañana en la sesión del Consejo a estas horas es hacer el cálculo por partido, no por coalición, con apego a la Constitución, pero con una interpretación, ojo, que disminuya el número de diputados plurinominales que le tocan a la 4T por estar sobre representados de manera individual. Con esto, los partidos de la 4T no alcanzarían los 334 diputados federales requeridos para ser mayoría calificada en San Lázaro. Déjame ir rápidamente, Luis Carlos, al Instituto Nacional Electoral con mi compañera Andrea Meraz. Ella tiene la información detallada de esta propuesta que mañana va a sacar chispas seguramente y va a ser motivo de debate. Estamos contigo. Adelante, por supuesto. Andrea Meraz, adelante. Muy buenas tardes, Pepe. Pues sí, esta propuesta de la consejera Claudia Zavala, que seguramente se analizará con sus pares mañana en el Consejo General del Instituto, plantea que Morena tenga 53 diputaciones plurinominales, el Partido Verde 8 y ninguna para el Partido del Trabajo. Con esto, a Morena y al Verde se le reducen entre 10 y 34 diputaciones respectivamente, de estas obtenidas por la fórmula de proporcionalidad pura. ¿Por qué no se le daría al PT según esta propuesta de Claudia Zavala? Porque sus triunfos de mayoría de relativa en 3 curules rebasaría el límite constitucional del 8% y esto significa estar sobrerepresentado en un 9.7% conforme al límite de la Constitución que no se podría. El PAN tendría por su parte 60 diputaciones, el PRI 40 y Movimiento Ciudadano 39. De esta manera, en el total, Acción Nacional tendría 92 espacios, el PRI 49, el PRD se queda con 1, el Verde Ecologista con 65, el Partido del Trabajo 38, Movimiento Ciudadano 40, Morena 214 y finalmente la candidatura independiente para sumar los 500 diputados. Ese es el reporte, Pedro. Pero según esta propuesta, entonces la coalición Morena-PT-Verde no tendría la mayoría calificada necesaria para, en todo caso, cambiar la Constitución sin necesidad de contar con una negociación política democrática con los partidos de oposición. Te agradezco muchísimo. Hasta luego, muy buena tarde. Hasta luego, muy buena tarde. Esta es una propuesta. Que quede claro. Así es. Es una propuesta apenas. Son ¿cuántos los consejeros? Son 11 consejeros. Considerando la presidenta en este caso. Es una propuesta que va a ser Claudia Zavala. Vamos a ver cuál es la reacción en la mesa. ¿Cómo estás viendo las cosas? A ver, ¿podrías con peras y manzanas? Porque ciertamente es un tema complicado. Mira, Pepe, como tú estás viendo, lo estoy leyendo en mi teléfono. Esta propuesta de Claudia Zavala está circulando en los últimos minutos, así es que son 100 cuartillas si llevo algunas. Hasta donde logro entender es una interpretación innovadora que nadie había puesto sobre la mesa. Básicamente lo que ella dice es, sí se debe interpretar la sobrerepresentación por partido político, pero ese famoso 8% que todo el mundo ha dicho como máximo que se dice, si Morena tiene 43% de la votación nacional, se le suma 8 y puede tener hasta 51%. Así es como se van a interpretar. Sí. Lo que Claudia Zavala propone es que ese 8% no debe ser el 8% de los 500 diputados, sino debe ser el 8% de la votación individual de cada partido político.
Entonces, si Morena obtuvo 25 millones de votos, debe sacarse el 8% de esos, o el 8% de los diputados que obtuvo, y calcular ese 8% sobre eso, pero el 8% siempre se ha interpretado como que fuera el 8% del total del Congreso, y ella dice que no, que eso nos llevaría a una falacia aritmética, que consiste en que si tú a todos los partidos le sumas 8% como máximo, si fuese el caso, acabarías con un Congreso de 750 diputados. Entonces ella dice, se ha interpretado mal esto, el 8% es respecto a la votación individual de cada partido político. Entonces, si un partido tuvo tal votación, se debe sacar el 8% de la votación de ese partido y no de la votación total emitida. Esa entiendo por lo que estoy viendo es la diferencia. Entonces, en realidad lo que llevas es que la sobrerepresentación de cada partido político en los hechos es mucho menor. Y entonces, si tú sumas las votaciones de Morena, el PT y el Verde, en lugar de llegar a tener 373, tendrían 317, creo, según Te ella. dije 317, exactamente. 317. Entonces, no alcanzaría la mayoría calificada para cambiar la calificada. Constitución. Es un tema delicadísimo. semántico, es un tema de interpretación. Esto nunca antes había sido puesto sobre la mesa en ningún proceso electoral que yo recuerde. Ella lo que está diciendo es que se ha interpretado mal el artículo 5, se ha leído mal el artículo 54 y propone una manera alternativa de hacerlo. Habrá que leerlo con detalle. A ver, otra vez despacito. Yo fui y voté el 2 de junio por diputados. Sí. Y el partido por el que yo voté, Morena, PT, Verde, cualquiera, obtuvo, en el caso de Morena, por decir algo, 25 millones de votos. Sí. Y ganó, de mayoría, ganó a lo mejor en 100 distritos. No sé. ¿Cuántos diputados me tocaría como partido político de Morena bajo este criterio? ¿Sí? Déjame ponerlo de otra manera. Como se ha dicho imagínate que tú tienes 200 diputados, que ganaste 200 diputados. Como se ha hecho hasta ahora es que tú dices, 200 diputados, te tocan, ese porcentaje de votación es el 40%. 200 es el 40% de la Cámara. De 500. De 500. Correcto. 200 es el 40. Entonces dices, te puedes tener hasta 8% de sobrerepresentación. Entonces a los 200, que es al 40% le sumas 8 y dices, entonces puedes tener hasta 48% de la Cámara. Es decir, podrías pasar de 200 diputados a tener 260. 240 y tantos, bueno, ¿no? Sí. El 8%. Ella lo que dice es, ese 8% de sobrerepresentación no debe ser respecto a los 500, sino debe ser sobre los 200 que ganaste. Entonces, 8% de 200, pues son 18, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de tener una sobrerepresentación de 20, serían 20 de 18, acabarías teniendo una representación mucho menor, porque el 8% no es respecto a los 500, sino es respecto a los 200 que ganaste. Que ganaste legalmente. Exactamente. Correcto. Entonces la sobrerepresentación es sobre los 200 y ahorita se está calculando sobre los 500. Exacto, se está interpretando el reparto de plurinominales a partir de lo que obtuvo el partido completo. En la votación se les da el 8%, se acabó, y no debe ser así. Así es. No debe ser el 8% de la votación obtenida, sino el 8% de los que hayan ganado, de los diputados o senadores que hayan ganado. Así es. Así es como hasta ahora, en lo que veo que estoy leyendo en mi teléfono, he interpretado el 8% respecto a que no es respecto a la votación nacional, sino respecto a la votación del partido político. Y entonces ese 8% se achica. En realidad lo que ha estado ocurriendo es que la forma como se ha leído ese artículo en el pasado ha expandido la sobrerepresentación porque ha sido calculado sobre el total, y ella dice que debe ser calculado sobre la votación de cada partido político. Ese es el cambio. Entonces no entra la discusión de si debe ser por partido o coalición, sino entra la discusión del 8% de qué es lo que hay que calcular. Esa es la discusión hasta donde veo en este momento. Y lo que se había calculado hasta ahora era el 8% de la votación total. De la votación total. Y no del tamaño de la Cámara. Y no del número de
de Diputaciones que tú habías ganado. Así es. Como partido político. Así es. Es lo que está proponiendo esta mujer, Así es. Claudia Zavala, consejera ciudadana, Así es. para que se tome en cuenta. Esto cambia todo el escenario. Eso cambia todo Y el de escenario. aprobarse, ¿no? Sí, eso cambia todo el escenario. Es una ley. ¿Tiene chance? ¿Tiene oportunidad? Yo creo que la probabilidad de que esto ocurra es baja, porque yo creo que la mayoría de los... Bueno, digo, más bien, déjame ponerlo de otra manera. Ayer la Comisión de Prerrogativas tuvo una votación unánime de 5 votos para que prevaleciera la lectura letrista de la Constitución. Ahora bien, esta nueva interpretación pues es innovadora. ¿Cuántos votos podría concitar? No lo sé. Yo he escuchado que pueden haber 3, 4 consejeros que les parezca persuasivo. La pregunta es, ¿sumarán esos 3 o 4 2 más para tener 6? No lo sé. Pero el tema fundamental es que sea lo que sea esta decisión que mañana tome el INE, que seguramente será por validar la hipermayoría de Morena, tendrá que ir al Tribunal Electoral. Realmente el Tribunal Electoral será el que definirá esto la próxima semana. ¿Podrá el Tribunal Electoral leer en esto una manera innovadora de entender la sobrerepresentación que nunca antes se había puesto sobre la mesa? ¿Qué ventajas tiene esta lectura que no contradice precedentes? ¿Qué desventaja tiene esto? Pues que es algo innovador y que... Y sigue siendo constitucional, desde luego. Y sigue siendo constitucional, es una manera de entender la Constitución, es una manera de leer semánticamente una fracción del artículo 54. Entonces, yo creo, Pepe, que lo que más le conviene al país, lo que más le conviene a la democracia y lo que más le conviene al gobierno de Sheinbaum, creo que es tener una mayoría contenida. Hipermayorías de 373 diputados creo que son dañinas para el sistema e incluso para el gobierno. Sin embargo, una decisión así tiene que basarse en la Constitución, en la ley, en precedentes, en una lectura armónica. Creo yo que lo más responsable sería tratar de encontrar cómo el objetivo de la Constitución, que es obligar a que el partido grande tenga que negociar reformas constitucionales con los partidos pequeños, que ese ha sido el objetivo desde los años 90, prevalezca. Y si una lectura innovadora con base en la ley y en la Constitución lo permite, creo que eso sería lo mejor para la democracia del país. ¿Estarán los magistrados o los consejeros listos, dispuestos a asumir este tipo de decisiones innovadoras? Francamente no lo sé, Pepe. Hay una enorme presión política en el sistema, hay una reforma judicial en ciernes, hay incertidumbre profesional al futuro de los jueces electorales, hay un ambiente muy difícil para tomar decisiones independientes. Ojalá sea así. Creo que lo más probable es que prevalezca la hipermayoría, pero espero equivocarme. Pues esperemos contar con tu opinión una vez que ocurra la votación que se dará mañana, y el siguiente proceso sería acudir al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral tendrá que definir la próxima semana en definitiva. Muchas gracias, Luis Carlos. Pepe. Se pone muy emocionante, parece película, le digo, de misterio. Vamos a ver qué sucede mañana, igual no pasa nada, y se queda todo, como dice Luis Carlos Ugalde, previamente ya aprobado en el dictamen de la Comisión de Partidos de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.